Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Tenemos aquí ya en cabina un invitado que desde el día de ayer, nuestro compañero Manuel Odalí Ramírez Arias anunciaba que iba a estar con nosotros porque la próxima semana, el día 9 de este mes de noviembre, va a poner a circular un libro aquí en Barahona. Se trata del procurador fiscal, escritor, profesor Freddy García Melo. Freddy García Melo. El doctor Freddy García Melo. Él me mira y se ríe porque nos conocemos y no es desde ahora. Una persona muy conocida desde hace un buen tiempo aquí en Barahona por su trabajo como Ministerio Público. Me gustaría que tú le leas la semblanza de Freddy. Es muy interesante. Bueno, vamos a leer un poco la semblanza de Freddy. Nació en El Peñón, de la provincia de Barahona, el jueves 7 de abril del 60. Mira qué importante, porque yo nací el 21 de agosto, pero yo no digo qué día, si fue lunes, martes o miércoles, pero aquí en su biografía, el 7 de abril del año 1960, es el mayor de 5 hermanos, realizó sus estudios primarios en la Escuela Primaria Rural Piloto El Peñón y una parte de sus estudios secundarios en el Liceo de El Peñón, para completarlo en el Liceo Enriquillo del municipio de Duvergé. Por su situación económica, decide irse el 2 de diciembre del 79 a la Escuela Normal Urania Montaz, ubicada en San Juan de la Maguana, a estudiar magisterio, graduándose de maestro normal primario el 28 del mes de agosto del 81. Mientras estudiaba en San Juan, pertenecía al Club de Investigaciones Científicas que funcionaba internamente en el centro educativo. Dice que en El Peñón perteneció a varios grupos culturales y de servicio, como el Comité de Ciudadanos Peñoneros, el Comité de Desarrollo del Peñón, Comité Pro Fiestas Patronales. Fue parte del grupo de trabajo que el Peñón, para que El Peñón fuera elevado de categoría a municipio. Estuvo en grupos de valores culturales. Una amplia biografía de nuestro invitado en el día de hoy, pero también se ha dedicado a escribir, y tenemos aquí su obra Cadena de Tragedias, de Freddy García Melo, que el próximo sábado 9 va a poner en circulación aquí en Barahona. Y vamos a permitir que salude a la audiencia, a las personas que nos están viendo. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, Odalís. Buenas tardes, mi amiga Egma, que hace mucho tiempo, como ella dice, que estamos participamos en una serie de actividades. Buenas tardes a la teleaudiencia, porque sé que nos están viendo, y a la radioaudiencia también. Sí. Por dos vías, por YouTube, estamos en vivo en el canal de YouTube de Empresas Radiofónicas y en el canal 57. Bien, estamos acá porque hace un tiempo que escribimos para mí eran cuentos, pero ya una vez que me pongo en contacto con el maestro, el maestro Luesmil me dice... Luesmil Casora, ahí está. Sí, Luesmil me dice que no son cuentos, él me dice que son relatos, por la forma en que narramos lo que aquí decimos, pero también hay unos que califican como cuentos. Hay dos cuentos que son de mi imaginación totalmente, que son El árbol presumido y El niño que mataba mariposas. Pero hay otros cuentos, los otros 8, que son producto de una situación que se dio con alguien o con algo en un determinado momento. Y producto de eso, entonces, escribimos un cuento que tiene mucho de ficción, pero en el contenido, en el fondo, está la razón por la que escribimos cada uno de ellos. Yo estoy diciendo que quiero que los lean todos porque son interesantes, pero específicamente estoy llamando la atención a que los abogados lean el último,
y que lo analicen, porque ese último cuento, que es en base a un hombre que se murió después de haberse separado de su pareja y se murió de sufrimiento, se murió de amor. Entonces nosotros ahí estamos escribiendo esa historia y al final termina con una sentencia del tribunal donde condenan a la mujer por la que ese hombre se murió de amor. Entonces pone a pensar, ¿será posible que pudieran demandar a alguien porque hizo que la otra persona muriera por ese sentimiento? Entonces, si uno ve lo que dice el 1382 del Código Civil, bueno, todo aquel que causa un daño a otro está obligado a repararlo. Aunque no sea de manera violenta, por ejemplo. Sí, no, porque en este caso fue que él lo que hizo fue que se puso a beber, no comía y se murió. Entonces se murió por ese sentimiento. Mira, el árbol presumido. No, el árbol presumido, nos referimos a un árbol de caoba que cayó en mi comunidad y era un árbol frondoso, un árbol bonito. Y entonces estaba alrededor de otros arbolitos, pero como la caoba es considerada la madera preciosa, y Trujillo declaró la flor de la caoba como la flor nacional, y desde entonces aparecía en todos los billetes, de las denominaciones, en billetes de todas las denominaciones, aparecía la flor de caoba. Bueno, pues se nos ocurrió escribir lo del árbol presumido por la forma en que al final el árbol termina. Sí, mira, Freddy, casualmente hoy, un día como hoy, hace 9 años, muere uno de los escritores más fuertes, ¿verdad?, de la literatura nacional, continental y mundial, el profesor Juan Bosch. Y casualmente tú vas a los libros de Juan Bosch y muchos de ellos entran en esta línea, por ejemplo, de como entendemos nosotros, de ficción y del criollismo. Uh-huh. Porque tú estás tocando temas ¿verdad?, de tu región, temas que tú has vivido. Entonces, la pregunta es, Freddy, ¿en dónde tú enmarcas tu libro? ¿En la ficción, en el criollismo? Por ejemplo, los libros de este escritor de Santiago, Alí, José Antonio Alí, su grande décima. Entonces, ¿en qué línea tú enmarcas tu libro en la etapa nacional? Mira, nosotros vivimos en una región que cree mucho en la brujería, que cree mucho en muchas cosas mágico-religiosas, ¿verdad? Entonces, en varios de los escritos que están ahí, nosotros tocamos eso. Por ejemplo, una gente que tiene un problema de salud y alguien le recomienda que vaya donde un brujo, y esa persona va donde el brujo y el brujo le dice, si yo te puedo preparar una botella, te puedo preparar un resguardo, tú me traes tal cosa y yo lo preparo, tú tienes que hacer tal cosa un viernes o un martes, la tienes que enterrar en tal sitio. Y la gente hace eso y ve unos resultados y cree que efectivamente es por lo que el brujo le ha dicho. Entonces ahí tenemos, en varios de esos escritos, tenemos esa situación. Por ejemplo, en Cadena de Tragedia, nosotros narramos una situación que desde que comenzamos a leer nos damos cuenta que está muy presente eso de la creencia religiosa, de la creencia en la magia, los gitanos, lo que hacen los gitanos, que te leen la baraja y tú crees en eso, que te leen la palma de la mano y tú crees en eso. Eso está recogido en el libro. Tiene mucho de costumbrismo, tiene mucho de lo mágico religioso, tiene mucha ficción, porque necesariamente como para darle, para que la gente se pueda interesar, tú le tienes que pintar cosas que no son realmente lo que pasó, sino una parte del invento que uno tiene que hacer para que el cuento pueda tener lucidez. ¿Tú crees que este libro, Freddy, tiene alguna similitud en los escritos de César Nicolás Penso con cosas añejas? Porque tú lo analizas y tú ves que trato, claro, no copias, no son prácticamente similares, por el caso de los tres que tiraron a Pedro entre el Pozo, el caso de la muerte del padre Canales. Es decir, tú le ves que tienes Barriga Verde. Barriga Verde tiene cierto tipo de similitud. ¿Tú crees que tú pudiste más o menos inspirarte en uno de esos escritos de César Nicolás? Mira, yo leí
a César Nicolás Penson yo lo leí cuando yo estudiaba magisterio en San Juan, en el 80 o el 81, porque en la escuela a nosotros nos ponían a leer y nos prestaban cuentos, o sea, nos prestaban libros para que uno lo leyera. Y cuando uno venía de vacaciones, uno se traía los libros para su casa, leía y al regreso los tenía que devolver. Yo sí me recuerdo de esos cuentos que tú acabas de narrar, pero recordarse así per se para plasmar, no. Yo fui escribiendo un poquito de influencia de García Márquez, que ese sí es un escritor que yo... En lo mágico religioso, ¿verdad? Sí, que yo he seguido Correcto. mucho. Ustedes van a encontrar un cuento donde yo digo ahí que ahí hay situaciones que se parecen a Pedro Páramo y El Llano en Llama, de Juan Rulfo. Van a encontrar de García Márquez La Mala Hora y 100 años de soledad, Macondo, situaciones que pasan ahí como las que pasaron en Macondo. También hablamos ahí de una situación que se da en ese pueblo donde se dan una desgracia que parece como que Dios como castigó a Sodoma y Gomorra. Mencionamos libros. Por ejemplo, el pastor que descarriaba ovejas. Precisamente usted se está refiriendo a este. No, porque ese no tiene que ver con lo religioso. Ese tiene que ver con alguien, un líder, ¿verdad?, que guiaba a sus seguidores por el camino que no era el más adecuado, pero tenía siempre gente que lo seguía. Es normal. Mira, hermano mío, hay un escritor cubano, Alejo Carpentier. Carpentier fue, dice García Márquez que se inspiró mucho de Alejo Carpentier en lo mágico religioso. ¿Tú crees que es algo que tú hayas traído en tu libro de esos, como ya tú has dicho, de García Márquez y de Alejo Carpentier en su obra El Reino de este Mundo, que fue una obra maravillosa que se adaptó a lo mágico religioso de la región? No, porque, por ejemplo, ahí yo escribo algunas cosas que tienen que ver con Peñón. En mi tiempo de muchacho, la gente creía en que las brujas se chupaban los muchachos. Y todavía, Freddy. Sí, la gente creía en que habían vacas. La gente creía, había una señora allá que el 3 de mayo, que es el día de la Santísima Cruz, tocaba unos palos, montaba un altar, tocaba palos e invitaba gente. Y esa era una noche de mucha importancia ya. Y todavía la gente hacía sus rezos y montaba su altar. Y hay una costumbre que cuando el rezo terminaba, había que desmontar todo lo que se montó para el rezo, incluyendo el altar que montaban. Si hacían una derramada, había que desbaratarla inmediatamente, porque eso era parte de la costumbre. Entonces, en uno de los relatos que hacemos ahí, nosotros estamos diciendo de una cadena de tragedia que se produce cuando están enterrando a alguien, que están desbaratando la enramada, un palo le cae encima a uno, lo mata. Cuando están enterrando ese, se da otra situación y así se va desatando la cadena de tragedia. ¿Por qué la gente cree en eso? Yo estoy tomando algunas cosas ahí de mi pueblo, costumbres que pasaban en mi pueblo y que en la región también uno las conoce. Nosotros cruzábamos por la casa de alguien que decían que tenía un vaca y cruzábamos con los dedos cruzados. Así es. Porque íbamos a cruzar frente a la casa del que tenía. Alguna mata que por ejemplo, la mata de higo. La mata de higo. Sí, de que a las 12 de la noche salía el señor aquel que la gente... Sí. Freddy, ¿qué tú aspiras con este libro? ¿Qué tú aspiras que el lector saque, sustraiga de él? Mira, son... lo que aquí está escrito es muy jocoso. Hay cosas ahí interesantes, ¿verdad? Pero también, como yo le estaba diciendo ahorita, aquí está el hombre que murió de amor, que cuenta cómo sucede todo lo que sucede con el hombre. No lo quiero contar todo aquí porque algunas cosas le estaremos diciendo en la puesta de circulación. Y como le decía ahorita, eso termina con una condena. Entonces, yo quise introducir eso en mi condición de abogado también, porque es algo novedoso. Y yo pienso que al final, como narramos ahí, porque está el enfrentamiento entre las dos partes, los dos abogados, y tú cuando escuchas los argumentos de uno y escuchas los argumentos del otro, tú entiendes como que los dos tienen razón. Pero al final convencimos al juez de que diera una sentencia condenando a la mujer por la que el hombre se murió de amor. Entonces, para mí eso es novedoso. Le he estado diciendo a todos los abogados que lo lean y lo analicen. Pero si tú te pones a ver la cadena de tragedias,
te va a encontrar entonces con las fiestas patronales que se dan en todos los pueblos, que antes eran muy culturales y ahora son... Romística. Sí, pero también ya los que tienen otro tipo de creencias, dice, eso parece más un culto al señor aquel de las oscuridades que religiosas realmente como debían ser. Y vamos a encontrar otros cuentos que narran como una muchacha que era muy seria, que era cristiana, después se desacata y se convierte... ¿De monja prostituta? Sí, entonces cuando tú ves eso, tú dices, oh, pero mire, estamos hablando de alguien que era como muy rescatada, hasta como dicen los evangélicos, cuando el bueno se desacata, es peor. Es peor. Entonces, eso lo queremos como comparar también, que la gente vaya haciendo esa comparación. ¿El precio del libro cuál sería? Lo estamos vendiendo a 500 pesos. 500 pesos. ¿Y dónde lo podemos adquirir? Todavía no lo tenemos, lo tengo yo. Ajá. Porque después que lo pongamos en circulación, yo pienso hablar con algunas de los negocios aquí de papelería y librería, a ver si lo podemos poner a vender ahí, pero también próximamente lo vamos a poner en Amazon. Dile a la sociedad, ¿verdad? La hora y la fecha de puesta en circulación del libro. Bueno, la puesta en circulación de este libro, Cadena de Tragedias. Debo aclarar algo, que ayer lo dijeron aquí en el programa. Cadena de Tragedias no tiene nada que ver con la canción de Rafo. Lo que pasa es que cuando escribimos el relato que se titula así, es porque se dan una serie de sucesos, uno tras otro, y son todas tragedias. Entonces, yo fui a ONAPI y registré este nombre, y ellos me autorizaron, me dieron una licencia para que yo lo pueda utilizar durante 10 años. Me dicen que si al término de 10 años yo no renuevo la licencia, cualquiera lo puede utilizar. Y pienso que eso quizás es lo que pasó con el nombre. Con Judas Iscariote pasó eso de Juan Bosch. Ajá. Juan Bosch escribió el libro y le vendió la edición a unos chilenos, y el libro duró 30 años sin poder llegar al país. Llegaban copias así, pero no pudo. Después de 10 años perdió el derecho, entonces sí se pudo editar en el país. Sí. Esa parte muy importante que tú la tengas, tú como abogado lo sabes, que si no lo hace, entonces alguien podría. Ahora depende del éxito, que de seguro va a tener mucho éxito el libro. Entonces tú tendrás que estar atento a eso para que no pierda ese nombre, que es muy, muy interesante. No, pero tenemos otro proyecto. A lo mejor ya lo que tenemos que sacarle edición. Sí, otra pregunta, ¿cuánto tú has escrito el primer libro que tú escribes, Freddy? ¿Y qué tiempo te tomó para actualizarlo? Mira, yo comencé a estudiar orientación académica en la UAS como el 2008, y desde entonces yo fui escribiendo. Fue allá, estando en la UAS, fue que escribí el primer cuento. Y entonces, como tenía la musa ahí a flor de piel, una maestra, por ejemplo, de la UAS me dijo, yo tengo unos amigos que se les murió una hija y están muertos en vida. Bueno, pues yo utilicé ese término muerto en vida, y hago una historia ahí que de una familia a quien se le muere un hijo, y cómo termina la familia, muerto en vida está. Entonces así tenía la musa como flor de piel, y fui escribiendo, y yo cada rato lo leía, lo revisaba, se lo daba a algunos amigos que lo leyeran. Y cuando decidí registrarlo en ONAPI, fue que se me ocurrió entonces la idea de publicarlo. Pero desde el 98 yo tengo unas poesías escritas y ya las tengo digitadas, que las vamos a revisar para ver si por lo menos en diciembre la podemos publicar. Freddy, por ejemplo, escúchame, ¿cómo te sale la musa a ti? ¿Tú escribes de día, de noche, de madrugada, o cuando te llega la inspiración, no importa dónde esté? Eso no tiene hora fija para llegar. Por ejemplo, yo quiero la musa que usted tuvo con este tema: 3 ladrones sin suerte o 3 que salieron a robar el día equivocado. Su inspiración. Esa musa está inspirada en un hecho real de aquí, de trabajo, aquí, de trabajo, por ejemplo. Trabajo, que usted lo vivió. Claro. Por eso me llamó la atención y que quise como pegarlo ahí. Así fue. Son 3 personas que hicieron un robo, y a pesar de que no se tenía mucho conocimiento de quiénes eran, pero se apresó a una persona en el lugar del hecho, pero tienen que leerlo para que vean. No les voy a contar toda la historia, pero ellos comenzaron a tomar decisiones que tenían que ver con el lado izquierdo,
por donde quiera que doblaban por el lado izquierdo y doblaban por el lado incorrecto. Entonces la gente dice que cuando uno sale con el pie izquierdo las cosas le salen mal. Ve lo que decía ahorita de las creencias de la gente. Todo lo que hicieron lo hicieron por el lado izquierdo y era por la derecha que se tenían que ir. Entonces los apresan en el cruce de Vicente Noble a los 2 que se fueron y a uno aquí en Barahona. Entonces nosotros relatamos ahí todo lo que pasó, pero claro, está escrito de una manera que usted no puede entender que nos estamos refiriendo a ese caso. Correcto, aquí también tenemos, es el último, el día del juicio. No, el día del por juicio ejemplo, no es el cuento. El día del juicio es la parte de la sentencia. Lo que pasa cuando la sentencia del hombre que murió de amor. Ok. ¿Cómo están separadas? Sí, porque ahí estamos diciendo lo que pasa entonces el día del juicio. Ok. Qué bien. Bueno. ¿Qué podemos decir, Freddy? La fecha. Es el día 9. Sábado 9 a las 10 de la mañana en el auditorio de la UAS. Yo quiero que la gente vaya, que nos acompañe. Y el que no tenga la intención de comprar el libro, que no deje de ir, porque nosotros vamos a tener ahí. Hay una persona que me va a cantar una canción que está ahí, que el hombre que murió de amor tiene se amargó con una canción. Y entonces antes de yo presentar allá, él me va a cantar esa canción y yo voy después a hablar del libro y de ese cuento cuando él termine de cantar. Mira, y va a haber un par de amigos que van a estar animando, va a haber un brindis. Sí, mira, Freddy, sería interesante que tú le pidas a tus amigos que estén ahí a las 9 de la mañana. Oye, que tengan las 9, que sean puntuales, porque en la UAS habrán otras actividades ese día, entonces que podría haber un chico, y sería bueno que nosotros, los que vamos a estar contigo, yo voy a estar contigo primero, voy a estar contigo, después de a la otra actividad que empieza a las 10 de la mañana, que para que te acompañemos, que seamos puntuales, por favor, a las 9 de la mañana que estemos todos ahí. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana que estemos ahí contigo, ¿te entiendes? Sí. Correcto, a las 10 de la mañana. Qué bueno. Nada, finalmente, Freddy, para que usted se despida de esta audiencia y... Muchas gracias. Tenemos una llamada, Miguel, con relación al tema. Vamos a darle paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes al magistrado Freddy. Saludos para ustedes y todos el de este lado. Adelante. Me motivé a llamar justamente para felicitar al magistrado Freddy. José. Sí, no sé si en el lugar donde tú estás ahora, porque no te escuchamos bien, si puedes moverte, por favor, para escuchar tu intervención. Okay. Adelante. Gracias. Y decía saludar a Odalís, también a Emma y de manera especial al magistrado Freddy, porque se ha atrevido, ha osado escribir y publicar un libro en estos momentos que la gente casi no está leyendo, pero que él se motiva a escribir un libro tan importante como el que está describiendo. Realmente vale la pena que las personas que todavía tienen algún tipo de hábito de lectura, pues apoyen y vayan el próximo sábado, no mañana, no, el sábado 9 de noviembre, a darle un espaldarazo al magistrado en esa puesta en circulación de ese libro tan importante. Magistrado, le prometemos que Dios mediante estaremos por ahí dándole un espaldarazo, apoyando esa puesta en circulación de su libro, y que lo vamos a adquirir, y como usted bien lo planteó, vamos a leerlo con mucho detenimiento, lo vamos a analizar, porque sabemos que viniendo de usted tiene bastante calidad y será bastante interesante. Felicidades, magistrado. Muchas gracias. Gracias, José. Me halaga lo que dices, y sí, me interesa que la gente vaya porque es lo primero que uno escribe, y también me interesa la opinión de la gente después que lo lea. Correcto. Gracias a ustedes por la invitación, al doctor Carlos Julio, que... Sí, tiene mucho interés en estar aquí. Y yo sé que va a estar en primera fila también el día de la puesta en circulación del libro. Yo sé que si tenemos otra llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Dalí, y buenas tardes, magistrado Freddy. Nada, para felicitar al magistrado y con curiosidad ya de leer ese libro, porque de quien viene
ya debemos imaginarnos que es interesante, porque conocemos el magistrado Freddy, una persona siempre frontal a la realidad. Así que, magistrado, felicidades, y vamos a seguir dándole la mano en cuanto a comunicación para que tenga que llegar la información donde debe llegar. Bendiciones y buenas tardes. Gracias. Amén. Gracias, Manuelcito. Te esperamos allá.